y señores. Bien, tenemos al licenciado Carlos Carrillo Villarreal, quien es abogado de Luis Oliva. Está con nosotros en este momento. El día miércoles se llevó a cabo precisamente una audiencia de apelación, una apelación que presentó el Ministerio Público en torno a las medidas cautelares adoptadas en contra del señor Luis Oliva y el señor Budi Atie, a quienes se les involucra en un proceso por el tema de la plataforma del Vale Digital con la empresa Fintech. Señor Carrillo, ahora el micrófono. La pregunta sería, un poco hábleme de la lógica de estos procesos en contra de el exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental, porque hay, si no me equivoco, hay 3 delitos de los que se le acusa o por los que se le investiga en este momento. Correcto. Primero agradecerte, Álvaro, por la distinción en aceptar esta entrevista. Nosotros, parte del equipo de defensa de Luis Ricardo Oliva Ramos, tenemos a bien puntualizar 6 primeros puntos. El 28 de agosto inicia formalmente una investigación contra Luis Ricardo Oliva Ramos, ex administrador de la AIG, por un periodo de 6 meses, que culmina el 28 de febrero de 2026. Este caso tiene origen o inicia en diciembre de 2023, cuando Oliva, entonces candidato a diputado, renuncia a su fuero electoral y presenta poder en el expediente, poniéndose desde el inicio a disposición del Ministerio Público. Tras la aprehensión y allanamiento a su residencia el día 27 de agosto del presente año, un juez de garantía declaró ilegal la diligencia al considerar que no ameritaba esposar y exhibir al investigado sin antes citarlo, conforme al artículo 235 del Código Procesal Penal. La Fiscalía entonces formuló cargos por 3 delitos, como bien dices: corrupción de servidores públicos, peculado y asociación ilícita para delinquir. En la discusión sobre las medidas cautelares del día 28, el juez estableció que la vinculación estaba debilitada y que los riesgos procesales argumentados no ameritaban la más severa de las medidas cautelares. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía y finalmente el miércoles 10 de septiembre el Tribunal Superior de Apelaciones y Consultas confirmó la decisión del juez de garantía, manteniendo las medidas cautelares impuestas, que son el reporte periódico y el impedimento de salida. Ok. Aquí se está hablando de peculado. Correcto. ¿Puede haber peculado en este caso, señor Carrillo? Sí, nosotros nos hemos escuchado atentamente a la vanguardia de este caso, que se encuentran 2 personas más. Entendemos que ya el licenciado Macías ha sido bastante explicativo, por decir un calificativo sobre este delito. Sin embargo, yo tengo que puntualizar que la Fiscalía imputa a nuestro representado por este delito, y nosotros puntualizamos cuáles son esos hechos. Dice la Fiscalía que se atribuye que como administrador general de la AIG, de julio de 2021 a octubre de 2023, consintió que empresas malversaran la base de datos que contenía información de beneficiarios de programas sociales como Vale Digital, Combustible Solidario, Bono Sindical, Capacítate Colón, Vale Médico, Vale Combustible y becas del IFARU. El señalamiento es que permitió el uso indebido de información pública confiada a su cargo. Sin embargo, nosotros, desde el primer acto de investigación, a través del equipo de abogados, hemos sustentado que no existe una auditoría de Contraloría que pruebe un mal manejo de fondos, que existe un beneficio lícito, toda vez que la empresa Fintech obtuvo un beneficio legal proveniente de comercios privados, que hay un contrato refrendado. La relación entre la AIG y la empresa Fintech fue a través de un contrato de donación de la plataforma de pagos, refrendado por la Contraloría en febrero de 2023. Y ahí es donde queremos nosotros puntualizar que existían 2 módulos. Un primer módulo gratuito de la plataforma que permitió a los beneficiarios del Vale Digital usar su cédula como un medio de pago sin costo para el Estado. Aclarar cómo eran las asignaciones. Aclaramos que las asignaciones de los vales digitales
se hacía un estudio por parte del MIDES en que se identificaba la pobreza multidimensional y en la IG se revisaban las exclusiones como que la persona tuviera algún otro beneficio como 120 a los 65, si tenían una declaración de renta mayor a $36,000, que si tenían el contrato en ese entonces estaban los contratos suspendidos registrados en el Ministerio de Trabajo, y este módulo permitía la transferencia de esos $120 a los beneficiarios y se publicaba en el portal de datos abiertos.gov.pa, que actualmente se puede acceder a estos datos. Por eso es que no entendemos cómo se habla de una malversación de una base de datos que es pública y que es de libre acceso y que se puede acceder en este momento. El segundo módulo, luego de que en diciembre de 2022 se hizo por así decirlo, el contrato de donación, que siempre fue gratuito sobre el primer módulo, a solicitud de la empresa y la Asociación de Supermercados, la empresa FITE implementó un segundo módulo que compraba el 0.5% a los comercios, garantizando la trazabilidad de la facturación. Cabe destacar que este módulo no era obligatorio, sino que las empresas podían optar por realizar directamente la gestión de cobros. Se cobraba el servicio por el desarrollo del módulo de gestión de cobro por el comercio que se conectaba con el sistema de puntos de venta del mismo. Sistema totalmente independiente del módulo 1. Este era un desarrollo personalizado para los diferentes comercios y no hubo una malversación de recursos públicos, sino un mecanismo tecnológico refrendado y lícito. Eso con respecto a la acusación de peculado. Hay otras dos acusaciones por un delito de corrupción de servidores públicos, en la que se indica a la Fiscalía que se omitió en funciones y se recibieron beneficios ilícitos. Sin embargo, nosotros somos de la tesis de que, que existió un ahorro al Estado. Con la donación de la plataforma Luis Oliva logró que el Estado ahorrara aproximadamente $5 millones al año. Cumplimiento de sus funciones, lejos de emitir obligaciones, cumplió y fortaleció la administración pública garantizando la continuidad del vale digital en plena crisis. Y no existió omisión ni beneficio indebido, sino eficiencia administrativa y ahorro comprobable para el país. Y hay un tercer cargo que sí es totalmente improcedente según lo que las defensas han concluido, toda vez que no se han establecido las condiciones de modo, tiempo y lugar sobre esas reuniones previas o concertación que hubo para delinquir en el delito de asociación ilícita. Se habla de un delito de resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que como cometieron supuestamente dos delitos en lo que supuestamente participaron tres personas, entonces tuvo que haber existido asociación ilícita. Eso es como armar un rompecabezas con una sola pieza. Y nosotros estamos en total desacuerdo con esa figura delictiva para que sea aplicada por una analogía a este lamentable caso que nos tocará en las etapas correspondientes ejercer la defensa efectiva. Ok, pregunto, ¿por qué se decide reemplazar la plataforma anterior o el sistema anterior que era administrado por una compañía telefónica que no cobraba a los comercios por Listo Wallet, que era de FinTech, que sí le cobraba a los comercios el 0.5%? Bueno, eso no es de lo que se acusa al administrador Oliva, tal como lo hemos aclarado. Sin embargo, es bueno que la ciudadanía sepa que el convenio con Cable Wireless tenía unos fondos limitados. Se habían asignado unos fondos alrededor de $11 millones para ese contrato, y en diciembre de 2022 la empresa notifica a la AIG de que no iba a seguir prestando el servicio. Sin embargo, el gobierno nacional, por intermedio del mandatario en ese entonces, había designado que se iba a continuar con el servicio del vale digital, lo que puso en una situación de dificultad que airosamente el administrador Oliva pudo sortear y continuar con esta, por así decirlo, servicio para la ciudadanía. Es más, los datos abiertos se encuentran, y las 601,000 personas que recibieron estos vales pueden ser verificadas en el portal de datos abiertos.gov.pa, y repito, está toda la trazabilidad de los vales digitales que fueron asignados. Bien, ¿se hizo algún tipo o se estuvo haciendo algún tipo de trámite para que
se refrendara el contrato por parte de Contraloría, porque esa es otra de las cosas que se cuestiona, que la plataforma, la empresa empezó a trabajar, a ofrecer el servicio a raíz de un acuerdo con la AIG, pero no hubo un contrato, el acuerdo no fue refrendado por Contraloría hasta meses después o años después. Sí, correcto. Es normal en contratación pública que se dé el servicio y que luego se hagan los refrendos una vez que los auditores de Contraloría confirmen el beneficio o la prestación del servicio. En este caso, sí, se firma un contrato en diciembre, el 2 de diciembre de 2022, y se empieza desde enero a brindar la plataforma de manera gratuita para el Estado, vuelvo y repito. Entonces, no es hasta febrero de 2024 que la Contraloría refrenda el contrato, así dándole validez a los actos anteriores que se establecieron legalmente. Entonces, el hecho que la Contraloría no refrendara inmediatamente no impedía que el acuerdo se ejecutara. Para nada, para nada. También se habla de que hubo un intercambio, que el señor Oliva recibió un apartamento de una sociedad propiedad del dueño de FinTech, para que me hable de eso a la ciudadanía. Sí, es bueno aclarar esto. Se habla de un beneficio de un contrato de arrendamiento que el señor Oliva tiene con la empresa Tamizac, que se dice que es del grupo ATIE. Sin embargo, esto no tiene relación alguna con ningún delito ni ningún beneficio, toda vez que era un alquiler y el uso de un apartamento a cambio de una contraprestación económica que es totalmente lícita. Eso sí, se ha cuestionado inclusive quiénes vivían en ese apartamento y la realidad es que existía un contrato debidamente notariado con todos los cumplimientos legales y es exigible su cumplimiento. Sí, existía una morosidad, pero habían quejas también de parte de los inquilinos en ese momento sobre defectos que tenía la propiedad y por esa razón se retuvieron algunos pagos y se decidió dar por terminado este contrato. No hubo en ningún caso transferencia de bien alguna, sino el uso mediante contrato que es totalmente lícito y que no obtuvo ningún beneficio ilegal como se ha querido ver. Se inmediatamente hablan, se hizo millonario el señor Oliva durante la gestión en la Autoridad de Innovación Gubernamental. ¿Qué tiene usted que decir frente a estos señalamientos? Bueno, el estilo de vida de Luis Oliva no ha cambiado, sigue con el mismo auto, sigue en el mismo lugar, se encontró en Parque Lefebvre en un apartamento. Luis Oliva no ha cambiado su estilo de vida. Sí es verdad, gracias a su profesión, el doctor Luis Oliva es una persona que se ha dedicado al establecimiento de software desde sus años de estudio, que termina en el 2009 en la Universidad Tecnológica de Panamá, y es conocida su trayectoria y fue nombrado o fue distinguido en el año 2022 como funcionario del año por parte de las Naciones Unidas por el desarrollo de muchos software que se dieron durante la pandemia. Y desde antes ya la CENACIL le había reconocido también su amplia trayectoria. Él está dedicado al establecimiento de clínicas populares con la utilización de inteligencia artificial para el diagnóstico y se especializa en clínicas que tienen que ver con cardiología. Y él utiliza esta plataforma de inteligencia artificial para hacer los diagnósticos y dar un servicio competitivo y ofrecer a la ciudadanía esta medicina de último nivel. Otra de los temas que llama la atención es que la denuncia fue presentada por el propio ex subadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental, el señor Luis Carlos Stout. ¿Estaba al tanto o qué hubo detrás de esa presentación de esa denuncia en contra de su propio jefe? Bueno, detrás no sabemos, lo que sabemos es lo que está de frente. Sabemos que el señor Stout podía haber tenido algún tipo de conflicto de interés, venía de la empresa Cable & Wireless, tenía un interés en que la empresa siguiera dando ese servicio los actos son conocidos, la gente debe ser juzgada por sus actos y no por lo que se dice de ellas. Entonces,
Nosotros entendemos que hubo una cierta disrupción o una desviación de ideas entre el administrador anterior, que es común en la administración pública. Sin embargo, no tenía ningún sustento. Las denuncias que hace inclusive el administrador Stout no coinciden con las imputaciones que ha realizado la Fiscalía el día 28 de agosto de 2025. Licenciado Carrillo, el tema del factoring, el señor Luis Oliva estaba al tanto de que eso estaba operando de esa manera. ¿Había algo ilegal en la realización o la aplicación de esta figura de factoring? ¿Era exclusiva, obligatoria para los comercios que estaban en esta plataforma? Bueno, aunque este tampoco es un hecho del cual se le acusa al exdirector Oliva, sin embargo, sí era una posibilidad de realizar el factoring que no era exclusivo. Muchas empresas brindaban diferentes facilidades crediticias a los comercios y para que se pudiera adelantar fondos y así poder cubrir con ese el abastecimiento de los víveres que eran entregados a los participantes de estos vales, considerando que es una práctica normal en la contratación pública ceder estos créditos a empresas más pudientes o que dedicadas al colocamiento de capital para así obtener un rédito. ¿Hubo alguna auditoría de la aplicación de esta plataforma de fintech? Al contrario, Celso, hay una certificación y esto ya le corresponde a los abogados de fintech, pero se ha presentado una certificación de Contraloría indicando que fintech no era proveedor del Estado ni podía tener responsabilidad patrimonial alguna con el Estado panameño. Aquí le quisiera preguntar también, licenciado, su calificación de las medidas cautelares que se han aplicado y la forma como fue retenido o detenido el señor Oliva en su momento, prácticamente al amanecer de un día de semana. Bueno, como han dicho otros abogados, un acto totalmente innecesario. Luis Oliva desde el 2023 estaba haciendo su defensa, había hecho solicitudes, presentado peritajes y estaba a disposición de la Fiscalía. Solamente tenían que haberlo citado a la audiencia de imputación y eso hubiese presentado voluntariamente. Sí. No tan solo eso, sino que prensa y fueron filtrados videos de sus gavetas, realmente violaron los derechos y garantías de Luis Oliva durante ese allanamiento y el juez declaró ilegal esa aprehensión que era totalmente innecesaria en base a lo establecido en el artículo 235 del Código Procesal Penal. Y también las medidas cautelares son cónsonas con eso. Lo que pasa es que en este nuevo proceso las detenciones preventivas son excepcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que es la última ratio, es la aplicación de la medida cautelar más severa y en este caso recién inicia una investigación. Investigación que formalmente debe culminar en febrero del 2026 y que nosotros estaremos sometidos a derecho y cumpliendo con todos los requerimientos para presentar a nuestro representado y enfrentar los cargos que han sido imputados y aclarar las situaciones correspondientes. Ahora toca esperar 6 meses, que es el tiempo que dura la investigación. Correcto, correcto. Esta es la primera etapa, la etapa de investigación. Luego viene una etapa intermedia donde se discuten las evidencias y se presenta la acusación formal en contra de las personas que la Fiscalía crea, o puede también haber un archivo o sobreseimiento de la causa. Esa decisión, ese desideratum se dará en febrero de 2026. Tiene este término la fiscal. Una consulta, el señor Oliva se despojó de ese fuero que le otorga ser candidato a diputado cuando en las elecciones del 2024 él se presentó como una oferta electoral. Desde el primer acto de investigación, el doctor Oliva se despojó de su prerrogativa funcional, porque no es una inmunidad
toda vez que él tenía derecho a su fuero electoral. Sin embargo, él, con el ánimo de aclarar la situación y que se resolviera el tema, se despoja de su fuero electoral en diciembre de 2023 y presenta poder inmediatamente a finales del mes y se sometió a los rigores de la investigación. Muy bien. ¿Algo adicional, licenciado Carrillo? Por ahora, solamente aclarar de que los ciudadanos tenemos derechos y garantías y de que si uno se está defendiendo, comparece al proceso, es innecesario realizar una aprehensión de una persona que está desde el día uno o está presentada en el expediente. Esas son diligencias que realmente violan derechos y garantías de las personas. No me quiero referir a otros imputados, pero también por humanidad, una mujer embarazada, una mujer que ha dado a la luz pronto, que se le ordene una aprehensión con todas las características y los riesgos que pudieron haber tenido y el daño que se le hace a una criatura de 8 meses era totalmente innecesaria. Y el sometimiento a estos estreses, porque te hacen ver como culpable, te presentan, te exhiben y al final del día no existe una investigación o una prueba de rigor o situaciones claras ya, sino que apenas estamos iniciando formalmente una investigación o un proceso en contra de una persona y que debemos ser respetuosos de esos derechos y garantías, no tan solo de Luis Oliva, sino de cualquier ciudadano que tenga o que sea sometido a una investigación. Gracias, licenciado Carlos Carrillo Villarreal, abogado del señor Luis Oliva, en este momento imputado en 3 delitos por parte del Ministerio Público, que está sometido a un proceso de investigación que demorará aproximadamente 6 meses para luego entrar en la etapa intermedia. Gracias por estar con nosotros, nos mantenemos en contacto. Gracias a todos. Bien, seguimos adelante, esto es Noticias 180 Minutos. Ayer, en horas de la mañana, yo estaba aquí cuando